Buenos días para todos. El día de hoy les vamos a hablar acerca del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nuestro grupo está conformado por Lady Viviana Giraldo Camargo y Paula Daniela Zapata Castañeda. Este sistema es fundamental porque entre sus principales funciones está servir como regulador del sistema cardiovascular, regulador de la presión arterial, del nivel de vasoconstricción y vasodilatación y de la concentración de electrolitos, como puede ser el sodio, potasio o el calcio, aunque también se ha encontrado que sirve como regulador de otros tipos de electrolitos. Bueno, aquí en este esquema lo que queremos presentarles es cómo funciona en general este sistema, para luego posteriormente explicarles de manera detallada cómo es el funcionamiento y la acción que cumple cada uno de estos elementos. Entonces vamos a empezar en un primer momento con la renina, que es una enzima liberada por el riñón. Esta va a hidrolizar a un único sustrato que es una alfa-globulina de origen hepático presente en el plasma, que va a ser el angiotensinógeno. Es decir, que este angiotensinógeno es liberado por parte del hígado. Entonces la renina y el angiotensinógeno van a dar origen a la angiotensina 1 y esta va a ser un decapéptido inactivo. Posterior a esto, la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 y para esto requiere de la acción de la ECA, que es la enzima de conversión de angiotensina. Este proceso se va a dar a nivel epitelial pulmonar, es decir, en el endotelio del pulmón, y entonces en este caso lo que hace es que la angiotensina 1 se hidroliza y libera el octapéptido angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a tener varias funciones. Aquí vamos a destacar principalmente su acción en la pituitaria. Esta pituitaria lo que va a hacer es que va a secretar la ADH, la hormona antidiurética, para actuar en la retención de agua. Por otra parte, tiene función de vasoconstricción. Esto lo que le va a permitir es aumentar la presión arterial. Entonces, si se da una inhibición de la ECA, esto va a bloquear la formación de la angiotensina 2 y pues va a potenciar la actividad de la bradiquinina, que va a tener efectos opuestos a nivel renal y cardiovascular. La angiotensina 2 va a actuar sobre sus receptores AT1, generando ese efecto vasoconstrictor directo. Va a aumentar una descarga simpática también, va a producir esta retención de agua y de sodio y la liberación de aldosterona de la corteza suprarrenal. Y además es importante resaltar que tiene una gran participación en la acción de enfermedades cardíacas, cerebrales y renovasculares cuando su funcionamiento no se da de manera correcta. Entonces, en este esquema queremos mostrarles que el hígado es quien produce al angiotensinógeno y este es un zimógeno, es decir, que todavía no tiene una función, y para esto requiere ser activado por la renina, la cual es una enzima producida por el riñón, específicamente en el aparato yuxtaglomerular, en las células yuxtaglomerulares. Estas células van a constituir el sitio fundamental de la síntesis, del depósito y de la liberación de la renina, que pasará al plasma como sistema endocrino. Esta renina se encuentra en gránulos citoplasmáticos en las células epitelioides de la pared arteriolar preglomerular, y esto lo que va a hacer es formar parte del llamado aparato yuxtaglomerular del riñón. Entonces, en esta imagen lo que podemos ver es el aparato yuxtaglomerular, el cual está conformado por la mácula densa, principalmente las células yuxtaglomerulares, y pues se va a encontrar también el túbulo contorneado distal, la arteriola eferente y aferente y el glomérulo renal. Esta localización del aparato yuxtaglomerular va a ayudar a que el riñón pueda reconocer cuánto volumen de sangre tenemos, cuánto volumen de sangre está circulando. Entonces lo que se quiere es que este aparato libere renina y de esta manera pueda activar al sistema angiotensina-aldosterona, porque de lo contrario, pues este sistema no va a ser activado. Necesariamente requiere de la acción de la renina.
Entonces, aquí para ya entrar a hablar de qué va a activar la renina, entonces en un primer momento esta renina va a ser activada por la acción de la proteincinasa A, denominada como pKa, la cual a su vez es activada por el AMP cíclico y por la hiperpolarización. Pero por otra parte, la presencia de calcio intracelular activa a la proteincinasa C, de manera que esta lo que va a hacer es inhibir a la pKa, es decir, a la proteincinasa A. Por otra parte, también el GMP cíclico va a ser un inhibidor de la pKa y la despolarización. Esto debido al aumento de calcio intracelular. Entonces, de esta manera, lo que vamos a evidenciar es que estos factores de inhibición no van a permitir la acción de la proteincinasa, es decir, que tampoco se va a activar la renina, de manera que no se va a poder liberar. En esta gráfica lo que le queremos mostrar es una representación de una célula justaglomerular, la cual es una modificación de músculo liso. Esta tiene concentraciones específicas de sodio-potasio y tiene canales que siempre van a estar abiertos para que no se encuentre en equilibrio, llamados canales rectificadores, que van a sacar el potasio de la célula, y esto lo que va a hacer es generar una hiperpolarización de la célula, de manera que se van a presentar unos potenciales negativos. En ese momento pues empieza esa liberación de renina y al mismo tiempo se permite la apertura de canales de calcio, el cual entra a la célula y lo que va a hacer es despolarizarla, bloqueando de esta manera la salida de renina. Listo, entonces a continuación lo que les vamos a presentar van a ser los estímulos que van a permitir el aumento o la disminución de la producción de renina. Entonces, el primer estímulo del que les vamos a hablar va a ser la actividad del vasoreceptor renal, el segundo la actividad de la mácula densa, el tercero va a ser la actividad adrenérgica y por último la relación con la actividad del corazón. Entonces, aquí ya empezando con el primer estímulo, que es la actividad del vasoreceptor renal, va a funcionar como un sensor que detecta el flujo de sangre hacia el riñón. Cuando la arteriola renal aferente pasa a través de ella sangre, se activan los mecanorreceptores, que son proteínas. Estos son el canal de sodio de las células del epitelio, conocido con las siglas ENAC, las células sensoras de ácido, ASIC y TRPV1. Entonces, cuando va aumentando el flujo renal, se abren estos canales, lo cual permite el ingreso de sodio, y esto con ayuda de las proteínas TRPV1 y pues también de las ENAC y de las ASIC, pero principalmente de las TRPV1. Entonces se activan estos canales de calcio dependientes de voltaje y van a permitir una mayor entrada de calcio, de modo que se va a bloquear la acción de la proteincinasa A y asimismo se va a inhibir la liberación de la renina. Estos canales de calcio son canales tipo L y muchos fármacos de ellos los bloquean. Entonces, cuando se hace ese bloqueo, lo que hace es que se aumenta la liberación de renina. Listo, entonces aquí ya vamos a entrar a hablar del segundo estímulo, que es la actividad de la mácula densa. Para esto pues vamos a ver cómo es la funcionalidad del riñón, empezando por su estructura. Entonces vamos a ampliar esta parte del recuadro rojo que se ve a la derecha para poder detallar sus partes. El recuadro azul va a hacer referencia al glomérulo, luego la parte que sigue amarilla va a ser el túbulo contorneado proximal, seguido de color verde claro que va a representar al asa de Henle. Posteriormente el tubo verde oscuro va a ser el túbulo contorneado distal y el rosado el túbulo colector. Entonces, la sangre entra por la arteriola aferente, que está representada con el número 9, llega al glomérulo, que es el 10, y de ahí va a salir a la cápsula Bowman, representada con el número 4. De ahí va a pasar a los túbulos, entrando por el túbulo proximal y saliendo para poder formar la orina. Sin embargo, otra parte de la sangre va a pasar hacia la arteriola eferente, representada con el número 11, para poder regresar a la circulación. De este modo, entonces el aparato justaglomerular y la mácula densa van a comunicar el túbulo contorneado distal
con las arteriolas aferente y eferente, permitiendo tener una retroalimentación rápida. Y así pues van a detectar cómo se está dando la funcionalidad del riñón en cuanto a su eliminación o no de orina. Entonces, las células de la mácula densa van a detectar la actividad de eliminación de orina y sodio, de manera que cuando se está perdiendo sodio, la mácula densa va a actuar sobre las células justaglomerulares, avisándoles de esta baja cantidad de sodio, para que de esta manera se pueda activar el sistema angiotensina-aldosterona. Entonces, las células de la mácula densa tienen un transportador sodio, potasio y 2-cloro. Cuando va pasando el líquido que se va a transformar en orina, permite el ingreso de sodio, potasio y cloro, y estos van a ser elementos osmóticos, de modo que la célula se va a volver hipotónica, como se observa en la parte de arriba. Pero si hay una poca entrada de estos elementos, la célula va a disminuir su tamaño. Entonces, como se ve en la figura de abajo, y pues de esta manera la mácula va a detectar ese nivel de trabajo del riñón. Entonces, de manera que cuando la célula se va a ver hinchada, se da cuenta de que el riñón está eliminando en gran cantidad, es decir, está trabajando mucho. Pero pues de lo contrario, cuando hay poca cantidad de sodio, potasio y cloro, esto hace referencia a que hay poca actividad de eliminación, poco ingreso de sangre, que pues puede deberse a un mal funcionamiento. Entonces, cuando hay una alta eliminación, la mácula va a entrar en una retroalimentación negativa, donde el ATP se va a degradar y va a liberar la adenosina. Esto se da porque el ATP va a perder sus grupos fosfato, y de este modo la adenosina va a servir como mensajera. Pero por otra parte, si no se elimina nada, la mácula va a activar a la fosfolipasa A, aquí determinada como PLA, al contraer su citoesqueleto, y esta va a activar a la ciclooxigenasa tipo 2, acá descrita como COX-2, produciendo la prostaglandina E2, que está aquí como PGE2. Aquí es importante tener en cuenta que la PGE2 puede ser inhibida por medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, y esto pues es muy grave, ya que se convierte en una acción tóxica para el riñón, debido a que pues se está secretando a causa de que al riñón está llegando un poco flujo sanguíneo. Entonces, de esta manera pues estos medicamentos se van a convertir en unos medicamentos nefrotóxicos. Cuando la mácula libera adenosina, esta va a estar acoplada al receptor A1, de manera que se va a inhibir a la adenilatosiclasa. Esto lo que va a hacer es que va a bajar la cantidad de AMP cíclico, y del mismo modo también la cantidad de proteinsinasa A. De esta manera pues no se va a permitir que se haga la liberación correcta de renina. Pero cuando se libera la prostaglandina E2, que va a estar acoplada al receptor EP2, y a su vez a proteínas GS, esto lo que va a hacer es aumentar la cantidad de AMP cíclico y un aumento también en la cantidad de proteinsinasa A, de manera que se va a dar un aumento de la renina, y pues sí se va a poder liberar. Aquí ya entrando a hablar de la actividad adrenérgica como siguiente estímulo. Entonces esta se va a dar por la actividad del sistema nervioso simpático, cuando se presenta por ejemplo un estrés físico o un estrés también psicológico. Entonces aquí lo que se hace es que se va a activar al sistema nervioso simpático, donde se va a dar una liberación de noradrenalina que va a llegar al riñón, activando pues a su receptor beta 2, y pues va a estar acoplado también a proteínas GS, de manera que aquí lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de AMP cíclico, posteriormente de proteinsinasa A, y un aumento de renina. Finalmente, en cuanto a estos estímulos, llegamos a la actividad del corazón. Este va a funcionar como un regulador a la inversa, es decir, a más actividad del corazón va a haber una menor actividad del riñón. En la aurícula y en las venas pulmonares se van a encontrar unos sensores que van a detectar el flujo sanguíneo. En base a esto, pues la aurícula va a ser quien secrete el péptido natriurético atrial, generando así uresis, es decir, que ocasiona
que se orine sodio. De esta manera lo que se va a hacer es que se van a perder grandes cantidades de líquido, de manera que pues se va a regular a la baja el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que además esto va a tener unas propiedades opuestas a la angiotensina 2 y a la aldosterona. Entonces, mientras más volumen haya en la aurícula, los miocitos van a detectar este estiramiento y van a inducir a esa liberación del péptido natriurético atrial. Es decir, que esto se va a detectar, se va a liberar, perdón, en los miocitos. Entonces, en este esquema, ¿qué se observa? Se observa que PNA, que es el péptido natriurético atrial, va a llegar a las células justaglomerulares y se va a acoplar a su receptor NPR. Este a su vez está acoplado a una guanilato ciclasa, una proteína G atípica, y entonces ¿qué va a ocurrir aquí? Que va a aumentar la cantidad de GMP cíclico y de proteíncinasa G, que esto lo que va a hacer, como se ha explicado anteriormente, va a inhibir la producción de renina. Entonces, estos cuatro son los estímulos de aumento y disminución de la producción de renina que les queremos mostrar. Y ahora a continuación lo que se va a hacer es hablar de cómo se continúa la actividad con la angiotensina y la aldosterona posterior a la liberación de esta renina. Bueno, una vez que nosotros secretamos la renina, esta va a empezar a viajar por la sangre y va a encontrar el angiotensinógeno. Pues este lo secreta el hígado y ahí llega la renina y le corta un pedacito para convertirla en angiotensina tipo 1. ¿Qué pasa después? Pues que la angiotensina tipo 1 va a viajar por la sangre y tiene que encontrar una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, SA. Esta enzima pues va a cortar otro pedacito de la angiotensina tipo 1 y lo convierte en angiotensina 2. Y esta va a ser la principal que va a tener actividad biológica en este sistema. Bueno, resulta que nosotros encontramos una mayor concentración de la enzima convertidora de angiotensina en el pulmón, en el endotelio del cerebro y en el riñón. ¿Dónde actúa específicamente la angiotensina? Pues la angiotensina actúa en receptores AT1 y AT2. Estos receptores están acoplados a proteínas G. Y pues el más importante de todos es el receptor AT1. Pues todas las funciones de la angiotensina 1 se van a encontrar en este receptor. Pero, ¿dónde se localizan los receptores AT1? Pues en el riñón, en el hipotálamo, en el sistema cardiovascular, específicamente pues en arterias y en corazón, y en el sistema nervioso simpático, también en la médula suprarrenal, en la corteza suprarrenal, en el endotelio, en el músculo liso, en los pulmones, en los ovarios, etcétera, etcétera. Su mecanismo está acoplado a una proteína GQ que básicamente pues aumenta el caucio intracelular y la función de este receptor es mantener el control de la presión arterial, la reabsorción del sodio y pues la eliminación del potasio. Luego encontramos lo que es el receptor AT2. De este receptor pues no hay muchos estudios, sin embargo se sabe que interviene en el desarrollo fetal. No se sabe si está acoplado a una proteína G. Sin embargo, pues entre sus funciones encontramos que tiene un efecto vasodilatador como parte de un mecanismo compensatorio en la hipertrofia cardíaca. Los receptores AT1 y AT2 son considerados como los responsables de mediar las acciones endocrinas de la angiotensina 2, como la contracción y la relajación del músculo liso vascular. En cuanto a los efectos de la angiotensina 2, en el cerebro activa el sistema nervioso simpático, por lo que aumenta la liberación de la noradrenalina, la cual tiene varias funciones fisiológicas y homeostáticas y puede actuar como hormona y neurotransmisor. En cuanto a la neurohipófisis, activa la liberación de la vasopresina, la cual es la hormona que sirve para la contracción de los vasos sanguíneos y ayuda a que los riñones controlen la cantidad de agua y sal en el cuerpo. De esta manera, pues regulan la presión arterial y la cantidad de orina que se produce. Otra función de la angiotensina 2 es que es un importante inductor de la sed, por lo que pues estimula esta secreción de la ADH, también llamada vasopresina u hormona antidiurética, por la neurohipófisis, la cual a su vez estimula la reabsorción de agua a nivel renal y produce la sensación de sed.
Además, pues esta angiotensina 2 activa sus receptores directamente en el músculo liso de los vasos sanguíneos y pues ahí va a aumentar el calcio intracelular y va a causar pues la contracción de este músculo generando un efecto vasopresor rápido, lo cual aumenta la presión de manera rápida. De hecho, esta angiotensina tipo 2 es el segundo principal vasoconstrictor del cuerpo después de la endotelina. Por otra parte, la angiotensina 2 tiene una gran cantidad de funciones dentro del riñón. De las más importantes es en el túbulo, va a favorecer la reabsorción de sodio. Además, pues directamente en el glomérulo tiene una vasoconstricción renal, la cual es generada por el efecto de la angiotensina 2 y el sistema simpático, al aumentar pues la resistencia de la arteriola aferente de la eferente. Eso producirá una disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, menos sangre va a entrar al riñón. Entonces, pues se filtrará menos líquido, lo cual disminuirá el volumen de la orina. Esta angiotensina 2 tiene otros efectos en otras partes del cuerpo. Las partes más importantes son el corazón, en el cual pues se va a aumentar el calcio, va a generar un efecto inotrópico positivo, o sea, el corazón como tiene más calcio va a latir más fuerte, va a tener mayor excitabilidad, muy similar a los efectos de la noradrenalina. También va a tener con el tiempo una hipertrofia ventricular concéntrica, lo cual está asociado a hipertensión. Eso, o sea, va a ir engrosando el músculo del corazón para que al principio lata más fuerte, pero con el paso del tiempo va a empezar a llenarse menos el corazón y puede llegar a generar una fibrosis del corazón y problemas en el ritmo cardíaco. En cuanto a los vasos sanguíneos, va a tener un efecto de esclerosis, o sea, se empiezan a hacer duros debido a la fibrosis. También va a favorecer la aterosclerosis, que es un proceso en el cual se deposita grasa en las arterias y luego se tapan. Esto provocaría pues un infarto. Además va a generar un engrosamiento de la íntima vascular. En cuanto a los vasoreceptores, va a modular la sensibilidad, permitiendo pues que el cuerpo detecte cambios muy pequeños y responda de manera adecuada a estos cambios en la presión. Además, en la médula suprarrenal va a liberar catecolaminas, principalmente adrenalina. En cuanto a la aldosterona, esta es una hormona esteroidea elaborada por la corteza suprarrenal, la cual es la capa exterior de la glándula suprarrenal. La aldosterona ayuda a controlar pues, el equilibrio del agua y las sales en el riñón al mantener el sodio en el interior del cuerpo y liberar el potasio del cuerpo. Demasiada aldosterona puede causar hipertensión y acumulación de líquido en los tejidos corporales. Uno de los principales mecanismos a largo plazo es que va a actuar sobre la corteza suprarrenal, específicamente pues sobre la capa glomerular, y va a favorecer la liberación de la aldosterona. Hay otros estímulos que facilitan esta liberación de aldosterona, como son la ACTH, la cual es una hormona producida por la glándula pituitaria, la cual es una glándula pequeña situada en la base del cerebro. Esta ACTH controla la producción de otra hormona llamada cortisol y pues este cortisol es producido por las glándulas suprarrenales. Otro estímulo que genera la liberación de esta aldosterona es una concentración pues elevada de potasio o una concentración elevada de hidrogeniones. Por último, ¿qué es lo que va a hacer esta aldosterona? Pues básicamente una vez que nosotros la secretamos, y al igual que todas las hormonas esteroides, va a entrar en las células del cuerpo, luego va a acoplarse a un receptor que ya está en el citoplasma muy cerca al núcleo y se va a dimerizar. Va a entrar y va a hacer que se expresen nuevas proteínas, de manera que esta hormona, la aldosterona, va a generar cambios de manera más permanente, o sea que van a durar mucho más tiempo estos cambios que genera la hormona, pues estamos activando e inhibiendo genes directamente. ¿Cuáles van a ser las funciones de la aldosterona sobre el riñón? Pues la aldosterona ayuda a controlar la presión arterial y ayuda a mantener niveles saludables de sodio y potasio. Con esto finalizamos nuestro video explicando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Gracias y nos vemos en otra ocasión.